Me llamo Rosalía Mendoza. Tengo 65 años y durante la mayor parte de mi vida he sido cuidadosa con mi corazón, con mi familia, con la imagen de una vida que creía poder controlar. Pero esa noche, el control se me escapó de las manos como arena entre los dedos. Estábamos reunidos alrededor de la mesa del comedor en nuestra casa en la colonia Roma, con el suave resplandor de la lámpara colgante reflejándose en la madera pulida. El asado dominical que había pasado horas preparando humeaba en los platos de porcelana y el aroma a romero y ajo llenaba el aire. Mi esposo Esteban se sentaba a la cabecera con la espalda recta, el saco impecable, un hombre que había pasado décadas proyectando una imagen de serenidad. Mis hijastros, Paloma y Mateo, charlaban en voz baja su risa, un intento frágil de normalidad. Entonces sonó el teléfono. El rostro de Esteban palideció antes siquiera de ver quién llamaba. Instintivamente supe que no era una llamada cualquiera. Vaciló lo suficiente para que notara la tensión en sus hombros. La voz al otro lado fue clara, cortante e intencional. Esteban, dijo la mujer, te espero mañana. Me prometiste que esta noche le dirías que te mudas conmigo. Las palabras me golpearon como un rayo en cielo despejado. 5 años de matrimonio, 5 años de vida compartida, deshechos en 15 segundos. No grité, no tiré la copa de vino que había estado removiendo. Solo la puse con cuidado, sonreí y dije en voz baja: perfecto. Sus cosas ya estaban empacadas desde ayer. Los ojos de Paloma se abrieron como platos y por un momento el único sonido fue el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Mateo se quedó inmóvil con los dedos entrelazados en el regazo como si quisiera desaparecer. Esteban aferraba el teléfono atónito como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Me quedé sentada extrañamente calmada aunque la habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Todo en lo que había confiado, cada plan, cada sueño compartido, de repente parecía frágil y real. La vida que había cultivado con tanto esmero, los niños que había criado como míos, la casa que habíamos restaurado juntos, la carrera que había equilibrado con mi matrimonio, nada de eso importaba en ese instante. «Puedo explicarlo», dijo Esteban al fin con voz firme pero tensa, el ritmo ensayado del abogado que había sido por décadas. Pero no había explicación que hiciera la traición menos dolorosa. Dejé que el silencio se extendiera, obligándolo a medir el peso de sus propias decisiones. La mano de Paloma encontró la mía bajo la mesa, un ancla silenciosa, y la mirada de Mateo se levantó con cautela, buscando el consuelo que aún no tenía palabras para dar. La llamada no solo había anunciado su partida, había roto la ilusión de seguridad, de normalidad. Y aunque seguía sentada compuesta por fuera, sabía que de ahora en adelante todo exigiría un ajuste de cuentas, uno que enfrentaría en mis propios términos. Me aclaré la garganta, levanté ligeramente la copa de vino en un gesto callado y me preparé para el enfrentamiento que vendría. Mañana todo cambiaría. Esteban se quedó congelado con el teléfono aún en la mano, la tenue luz de la pantalla iluminando la tensión grabada en su rostro. Por un momento lo estudié como desde lejos, notando cómo apretaba la mandíbula, el destello de culpa, o era irritación en sus ojos. 5 años de matrimonio condensados en ese instante tembloroso, y de repente el hombre que creía conocer parecía un desconocido. La mano de Paloma apretaba la mía bajo la mesa, sus dedos cálidos y temblorosos. Tenía 15 años, alta para su edad, con el cabello oscuro y los ojos de su padre, pero la fuerza en su postura era toda suya. Mamá susurró con voz baja pero decidida: «Tenemos que oírlo de él». Asentí ligeramente, dejando que su valentía me anclara. Mateo se sentaba a su lado encorvado mirando al piso. 12 años cargando ya más peso del que un niño debería. Extendí la mano con discreción, apartando un mechón de cabello de su cara. «Aquí estoy», dije suavemente, y levantó la mirada lo suficiente para encontrar un atisbo de consuelo. «Rosalía, yo...» comenzó Esteban, pero las palabras flaquearon, cargadas de excusas que aún no había formado. Dejé que el silencio se alargara, dándole espacio, permitiendo que la verdad se asentara en la habitación. La cena que había preparado se enfriaba, los aromas, ahora débiles, casi burlones. 5 años de vida compartida, llena de planes cuidadosos, compromisos y amor.
De repente parecía una casa de naipes a punto de caer. Necesito saber, dije al fin calmada por fuera, aunque mi pecho se apretaba con cada latido. ¿Cuánto tiempo? Esteban vaciló, luego admitió. 8 meses. Su voz era mesurada, defensiva. No fue planeado. Las cosas, simplemente pasaron. He estado bajo presión con el caso Morales. No quisiste, interrumpió Paloma con voz cortante, temblorosa, pero fiera. No te atrevas a culparla por tus decisiones. Esto no es por el trabajo, papá. Es por ti decidiendo que no importamos. La voz pequeña de Mateo se unió a la de ella, apenas audible. ¿Nos vas a dejar, papá? La pregunta flotó en el aire como una nube de tormenta, exponiendo todo el peso de su traición. Vi cómo Esteban se movía, la compostura tan bien mantenida de su vida profesional desmoronándose. Me miró evitando los ojos de los niños. Iba a decírselos esta noche después de la cena, dijo al fin. Ya firmé el contrato de un departamento. Viviana y yo. Levanté la mano deteniéndolo en medio de la justificación. Mañana, pregunté, firme, casi clínica. Asintió. Lo has planeado con cuidado, dije dejando que la acusación flotara. Mientras yo manejaba la casa, los horarios de los niños, mi carrera, tú planeabas una vida con otra. Esteban abrió la boca, pero seguía alcanzando el bolso de diseñador que me había regalado en nuestro último aniversario. Se lo entregué. Te olvidaste esto, dije suavemente. Estoy segura de que Viviana apreciará el detalle. Su rostro se sonrojó, una mezcla de enojo e incredulidad. Estás actuando como una niña, murmuró, pero las palabras carecían de convicción. La mano de Paloma apretó la mía de nuevo. Vamos arriba, mamá. No tienes que lidiar con esto ahora. Su calma me estabilizó. Miré a Mateo con lágrimas aún brillando en sus ojos y asentí. Tienes razón, dije. Él puede irse esta noche. No tenemos que esperar a mañana. Esta casa, esta familia, la manejaremos juntos. Los ojos de Esteban saltaron entre nosotros y por primera vez sentí que su egoísmo se resquebrajaba. Al fin se levantó murmurando sobre recoger algunas cosas y Paloma lo guió escaleras arriba con expresión determinada, casi protectora. La casa se sintió inmensa después de que se fue. Me senté en la mesa con Mateo, nuestro silencio pesado, pero reconfortante. Afuera la ciudad zumbaba a lo lejos, indiferente a la fractura dentro de estas paredes. Pasé el dedo por el borde de la mesa, imaginando los años que habían construido esta vida, ahora alterada en un instante. Me di cuenta entonces de que la traición no era solo pérdida o enojo. Era entender quién era yo, en quién me había convertido y qué elegiría reclamar. Mañana pensé enfrentaríamos más decisiones, pero esta noche sostenía los frágiles inicios de claridad y fuerza en el silencio entre nosotros. La mano de Paloma seguía apretada en la mía, sus nudillos pálidos, pero sus ojos ardían con algo más fuerte que el miedo. Mateo se sentaba cerca, encorvado como si quisiera hacerse invisible. Sentía el peso de su shock presionándome, una demanda silenciosa de que fuera firme cuando por dentro no lo era. No puedo creerlo, susurró Paloma con voz temblorosa. ¿Realmente nos deja por ella? Miró al piso pulido, luego a mí con expresión fiera y acusadora. Después de todo él, después de mamá, él. Tragué saliva sintiendo el torrente de emociones bullendo en ella. Enojo, confusión, duelo, traición, todo se mezclaba en el pequeño espacio entre nosotros. Presioné suavemente mi mano sobre la suya. Lo sé, dije en voz baja, tratando de anclarla. Sé cuánto duele. Yo también lo siento. Mateo al fin levantó la vista, su rostro joven, pálido, ojos brillantes. ¿Hicimos algo malo?, preguntó con voz pequeña y casi rota. Mi pecho se apretó. Ningún niño debería sentirse responsable por las decisiones de un adulto, y sin embargo, ahí estaban internalizando el caos. No hicieron nada malo, dije con firmeza, voz estable aunque mi garganta ardía. Nada de esto es culpa de ustedes. No es por ustedes. Es por él tomando una decisión que no tiene nada que ver con el amor que les tiene. Acaricié su cabello suavemente, ofreciendo el consuelo que ni siquiera sabía pedir. Los labios de Paloma temblaron, y por un momento la vi luchando por mantener el control sobre su propio dolor. Solo no entiendo por qué lo haría.
Hemos estado ahí para él. Hemos hecho todo bien. Su voz se quebró y me di cuenta de que el enojo que cargaba era tanto protección como duelo. No solo dolía por ella, dolía por Mateo, por la familia que él había abandonado. Exhalé despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Nos falló, sí, pero nos tenemos unos a otros. Ustedes dos y yo somos una familia. Sus decisiones no cambian eso. Intenté infundir certeza a mi tono incluso mientras una tormenta de emociones bullía bajo mi calma exterior. Mateo se inclinó ligeramente hacia mí y lo abracé. Lo superaremos, dije suavemente, sintiendo la verdad en mis palabras, aunque el camino adelante seguía incierto. Juntos. No importa qué haga él. Paloma me miró, un destello de determinación cortando las lágrimas en sus ojos. Entonces asegurémonos de que no nos quite todo, dijo en voz baja, casi desafiante. Su instinto protector, heredado de su madre y afilado por años de pérdidas, me dio un repentino impulso de esperanza. Asentí apretando su mano con fuerza. Lo navegaremos con cuidado, paso a paso. Les prometo que no nos perderemos, ni nos perderemos unos a otros. La casa quedó en silencio de nuevo, los ecos de la llamada anterior resonando en cada rincón. Pero en ese silencio sentí un hilo frágil, formándose una promesa a mis niños de que enfrentaríamos esta tormenta juntos. Su dolor era crudo y palpable, pero también revelaba las primeras chispas de resiliencia, lealtad y unidad que necesitaríamos en los días por venir. Por primera vez desde la llamada me permití mirar más allá de la devastación y ver el contorno de lo que podíamos reconstruir, un paso cuidadoso y deliberado a la vez. Después de que Paloma y Mateo se retiraran a sus cuartos, la casa se sintió imposiblemente quieta. Los restos de la cena dominical persistían en la mesa, la carne asada fría, la copa de vino que no había tocado brillando bajo la luz de la lámpara. Me senté ahí sola, dejando que el silencio me envolviera, obligándome a respirar a través del nudo apretado de incredulidad en mi pecho. Soy Rosalía Mendoza, 65 años. Por décadas he navegado la vida con precisión, equilibrado mi carrera, manejado hogares, mediado conflictos. Y ahora, enfrentando el colapso de la vida que creía segura, me di cuenta de que esas mismas habilidades eran exactamente lo que más necesitaba. El pánico no lograría nada. El enojo podría sentirse satisfactorio, pero me dejaría exhausta. Necesitaba claridad, enfoque y un plan. Comencé catalogando lo que sabía. Esteban había confirmado el romance y planeaba mudarse con Viviana al día siguiente. Había preparado su salida con meticulosidad, pero yo tenía la ventaja del tiempo, la observación y una mente clara. Mis niños estaban seguros por el momento y tenía aliados en reserva, aunque aún no lo supieran. El primer paso era entender cada detalle, arreglos financieros, posición legal y el alcance de su engaño. Caminé despacio por las habitaciones, tocando los muebles, las fotos en las paredes, los adornos arreglados con cuidado a lo largo de los años. Cada objeto llevaba recuerdos de confianza, de vida compartida, pero también recordatorios de lo que había sido manipulado. Esta casa, mi hogar tanto como el suyo, ya no podía ser terreno neutral. Era tanto escudo como plataforma. Me detuve en el teléfono marcando a Ofelia, mi hermana menor. En momentos su voz familiar llenó el auricular, preocupada pero firme. Dejé que las palabras salieran en oraciones mesuradas, evitando la histeria, dándole los hechos en secuencia. Al final de la llamada entendía el alcance de la situación. Su apoyo sería inmediato e inquebrantable. Luego saqué un bloc legal del cajón, garabateando listas de prioridades: asegurar la estabilidad de los niños, proteger nuestra casa, reunir documentación de las maniobras financieras de Esteban y planear mis propios pasos profesionales. Cada ítem era un punto de apoyo, una acción tangible que podía tomar mientras el caos giraba alrededor. Me permití un momento para respirar recostándome en la silla. La calma, me di cuenta, no era ausencia de miedo, era presencia de control sobre lo que podía manejar. Cada decisión que tomara ahora, cada palabra cuidadosa, definiría cómo avanzaríamos. Me levanté caminando a la ventana, viendo la luz vespertina caer sobre las calles empedradas de la Ciudad de México. La ciudad continuaba su ritmo indiferente al dolor personal pero constante. Me recordaba que la vida sigue y yo también debía.
Navegaría esta tormenta no con desesperación, sino con estrategia. Mañana Esteban intentaría imponer sus planes. Pero esta noche yo tenía la ventaja callada. Protegería a los niños, salvaguardaría mi hogar y reclamaría mi voz paso a paso deliberado. En la quietud del comedor sentí el primer destello de resolución, no solo supervivencia, sino determinación. Los primeros rayos de la mañana se derramaban sobre la colonia Roma, pintando las calles en oro suave, pero dentro el peso de la noche anterior me oprimía con fuerza. Me moví por las habitaciones con deliberada lentitud, tocando los objetos que alguna vez simbolizaban estabilidad, la vajilla en los gabinetes, las fotos en las paredes, los pequeños adornos recolectados por décadas. Cada ítem ahora parecía una pista en un rompecabezas que no había querido resolver, pero que ya no podía ignorar. Soy Rosalía Mendoza, 65 años, y por primera vez en años me permití pensar con claridad. La llamada, la traición. El shock había arrancado las ilusiones que había construido alrededor de Esteban y nuestra vida. Y en esa claridad cruda podía ver los patrones que siempre habían estado ahí, solo ocultos por la confianza y la complacencia. Comencé rastreando los últimos 8 meses, el periodo que Esteban había confesado. Pequeñas inconsistencias, comentarios casuales, noches tardías con explicaciones vagas, viajes de negocios repentinos, todo lo que había parecido inofensivo, ahora encajaba con precisión inquietante. Viviana, su amante, había estado presente de formas que había descartado o racionalizado. La casa de verano en Puerto Vallarta, las llamadas repetidas sobre otras propiedades, los pequeños indicios que Esteban había descartado como persistencia, ahora todo apuntaba a un plan deliberado. Reuní papeles, recibos, correos, cualquier cosa que pudiera ayudarme a reconstruir la cronología. Paloma y Mateo estaban en silencio de fondo, lo suficientemente conscientes para darme espacio, pero lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo mudo. La mirada de Mateo se demoraba en mi tentativa, como buscando certeza de que tenía la fuerza para seguir. Le ofrecí una pequeña sonrisa y se relajó un poco. Mientras revisaba estados de cuenta y notificaciones de correo, el alcance de la duplicidad de Esteban se hizo dolorosamente claro. Dinero destinado a gastos del hogar, fondos para la universidad de los niños, incluso pequeños regalos pensados de familia y amigos, mucho de eso había sido redirigido o retenido bajo su orquestación cuidadosa. La casa, la vida, la imagen de una familia contenta, todo había sido una ilusión meticulosamente construida. Me detuve en una carpeta marcada «Inversión en Puerto Vallarta», dándome cuenta de que esto era más que infidelidad. Era estratégico, premeditado, un desmantelamiento paso a paso de la familia que decía amar. Mis manos temblaron ligeramente, pero seguí documentando, cruzando referencias, construyendo un registro. Cada descubrimiento, cada detalle corroborante, era doloroso, pero empoderador. Transformaba la rabia impotente en determinación clara. Pensé en mi carrera, que había relegado gradualmente para acomodar el hogar, para mantener la apariencia de estabilidad. Por años había aceptado un rol reducido en el museo, citando obligaciones familiares, pero ahora lo veía diferente. Los sacrificios profesionales no habían sido del todo voluntarios, habían sido alentados sutilmente, diseñados por el entorno que Esteban había construido a mi alrededor. En la quietud de la mañana, comencé a sentir un revuelo de reclamación. Si podía trazar los pasos de su engaño, documentarlos y entender el verdadero alcance de sus elecciones, podía empezar a recuperar lo que me había sido quitado en silencio: mi voz, mi autonomía, mi identidad profesional. El despertar era más que revelación, era estrategia. A media mañana los contornos estaban claros. Una cronología de traición, sí, pero también un blueprint para mi respuesta. Protegería a los niños, aseguraría el hogar y reclamaría la vida profesional que había dejado de lado. Cada pequeño descubrimiento, desde irregularidades financieras hasta inconsistencias en historias y recibos, se convertía en una herramienta, un punto de apoyo, una chispa de control. Me detuve en la ventana mirando las calles adoquinadas de la colonia Roma. La ciudad seguía ajena a la ruptura en mi mundo, y sin embargo sentía un renovado sentido de agencia. La verdad largamente oculta ahora era visible, y con ella venían las primeras notas calladas de libertad.
Paloma salió de su cuarto, el cabello aún revuelto, ojos cautelosos pero alerta. Mamá dijo suavemente: ¿Estás bien? Me volví encontrando su mirada y sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Voy llegando ahí, dije al fin, permitiéndome reconocer el cambio. Un paso a la vez. A media mañana el shock inicial se había suavizado en algo más frío, más afilado, una claridad que exigía acción. Me senté en la mesa del comedor, bloc legal abierto, pluma lista sobre la primera línea. Paso 1. Reunir apoyo. Por primera vez desde esa llamada sentí un destello de agencia. No alivio, no felicidad, sino la sensación de que podía dar los primeros pasos para reclamar lo que me había sido quitado en silencio. Tomé el teléfono y marqué a Ofelia, mi hermana menor, siempre la pragmática. Su voz respondió de inmediato, teñida de preocupación. Hablé con firmeza, delineando la situación en detalle, el romance de Esteban, la mudanza inminente, la vulnerabilidad de los niños y las inconsistencias financieras que ya había descubierto. El jadeo de incredulidad de Ofelia fue breve. «Llego lo más pronto posible», dijo con voz resuelta. «Lo manejaremos juntas». Luego contacté a Milena, mi otra hermana, una contadora meticulosa con mente para números y orden. No necesitaba explicación más allá de los hechos iniciales. Inmediatamente empezó a preguntar sobre cuentas bancarias, gastos conjuntos y documentos de propiedades. Al final de la llamada, tenía una red preliminar formándose aliados que podían ayudar a desenredar no solo la telaraña emocional, sino la logística también. Me detuve pensando en amigos de confianza, aquellos que conocían a Esteban de pasada, que a veces habían expresado admiración por la vida que habíamos construido. Cuidadosamente redacté mensajes concisos, factuales, evitando histeria, enfocándome en lo esencial, fechas, discrepancias, evidencia. En una hora algunos habían respondido ofreciendo apoyo moral y sugerencias prácticas. Era reconfortante, un sutil recordatorio de que el mundo más allá de la narrativa, cuidadosamente construida de Esteban, aún existía. Luego estaba el lado legal. Ya había contactado a Patricia Hernández, una abogada de familia de confianza recomendada años atrás. Una reunión estaba programada para esa tarde. Sentada frente a ella sentí el primer peso de autoridad profesional asentarse sobre mí. Escuchó sin interrupción mientras exponía la cronología, las irregularidades financieras, las circunstancias de los niños y mi propia posición precaria en el hogar y nuestros activos compartidos. «Esto es más que una separación», dijo Patricia después de una pausa, hojeando los papeles que había organizado. «Es un desmantelamiento sistemático. Pero has hecho algo muy inteligente, lo has documentado meticulosamente. Eso nos da ventaja y te da opciones». Sus palabras calmadas y precisas me recordaron que la estrategia, no el impulso, definiría los próximos pasos. A media tarde, el plan comenzó a cristalizarse. Paso 1: asegurar la estabilidad inmediata de los niños. Paso 2: salvaguardar la casa y cualquier recurso financiero conjunto. Paso 3: preparar negociaciones legales sobre custodia, visitas y distribución equitativa. Paso 4: reclamar mi vida profesional que había dejado de lado por deferencia al horario de Esteban y mis obligaciones domésticas asumidas. Cada paso era una línea de defensa, un punto de apoyo en un terreno que había sentido completamente fuera de mi control. Paloma bajó de su cuarto vacilante pero determinada. Mamá dijo suavemente: «¿Cuál es el plan?» Tomé una profunda respiración, eligiendo mis palabras con cuidado. «Nos movemos estratégicamente. Una decisión a la vez. Ustedes dos están seguros y protegeremos lo que les pertenece. Pero también actuamos, no esperamos a que él decida la forma de nuestras vidas». Sus ojos se iluminaron con esa chispa familiar de resiliencia. Para la noche, había fijado citas, redactado cartas y asegurado compromisos de familia y profesionales. La tormenta estaba lejos de terminar, pero por primera vez en 5 años no solo reaccionaba, afirmaba control. Podía sentir el sentido de poder creciendo, no sobre Esteban, no vengativamente, sino sobre mi propia vida y las vidas de los niños que amaba. En la quietud que siguió, miré alrededor de la habitación, notando los papeles esparcidos, la laptop abierta, el teléfono a mi lado.
Estas herramientas combinadas con aliados que entendían y creían en mí, eran mis armas para los días adelante. Calma y estrategia, me di cuenta, eran ahora mis mayores activos. A media mañana, los primeros aliados comenzaron a llegar. La puerta principal se abrió y Ofelia entró su paso decidido, cargando tanto preocupación como determinación. Detrás de ella, Milena apareció, brazos cargados con cuadernos, carpetas y blocs legales. Su presencia era ancladora, un recordatorio tangible de que no enfrentaba esto sola. «Mamá», dijo Ofelia suavemente, escaneando la habitación. «Estamos aquí. Lo resolveremos juntas». Su voz calmada contrastaba fuertemente con el caos de las últimas 24 horas, y sentí un destello de alivio que no me había permitido antes. Milena tomó el mando de inmediato, extendiendo documentos financieros sobre la mesa del comedor. «Empecemos con lo que sabemos, lo que podemos verificar y lo que necesitamos reunir», dijo con tono mesurado. Observé cómo organizaba estados de cuenta, recibos y correspondencia pasada, dibujando una cronología y notando inconsistencias. Era metódico, preciso, exactamente lo que necesitaba para ver la situación con claridad. Paloma, vestida con la ropa de ayer pero con un nuevo sentido de resolución, rondaba cerca. «¿Puedo ayudar?», dijo en voz baja, sosteniendo la mano de Mateo. «Nos aseguraremos de que papá no haga nada a nuestras espaldas». Su voz, firme pero tentativa, revelaba tanto su lealtad como el peso de responsabilidad que sentía a los 15. Mateo se mantenía cerca de ella, ojos amplios pero atentos, absorbiendo la discusión adulta, incluso mientras procesaba sus propias emociones. A media mañana, Elena y Roberto Morales, los abuelos maternos de los niños, llegaron inesperadamente, habiendo tomado un vuelo más temprano de lo planeado. Elena, menuda pero imponente, me envolvió de inmediato en un abrazo cálido. «Rosalía, hemos esperado demasiado para apoyarte», dijo. Su reconocimiento del aislamiento que Esteban había orquestado era tanto reconfortante como impactante. Roberto, alto y sólido, dejó su maletín en silencio y ofreció una sonrisa tranquilizadora a los niños. Su presencia añadía refuerzo emocional y práctico, un recordatorio de que la familia se extendía más allá de los límites estrechos que Esteban había intentado controlar. Nos reunimos alrededor de la mesa, la habitación ahora un remolino de papeles, laptops y notas de estrategia. Cada aliado traía su perspectiva, Ofelia enfocada en logística inmediata, Milena analizando finanzas y documentos, Elena y Roberto proporcionando guía y conexiones, Paloma y Mateo ofreciendo insights sobre los patrones y timings de Esteban. La mezcla de expertise e intuición creaba un momentum que no había esperado sentir tan pronto. Juntos comenzamos a trazar la evidencia, cruzando registros financieros con fechas de ausencias de Esteban, llamadas y gastos sospechosos. Se hizo claro que su duplicidad iba más allá de la infidelidad, era sistemática, meticulosamente planeada y diseñada para aislarme tanto de los niños como de nuestros activos compartidos. Cada nueva pieza de información fortalecía el sentido de control que me había faltado. Me encontré hablando con autoridad que no había ejercido en años, delegando tareas, tomando decisiones, confirmando prioridades. Paso a paso construimos un marco, asegurar la seguridad inmediata de los niños, congelar cuentas cuestionables, documentar cada discrepancia y preparar procedimientos legales. Me di cuenta de que la calma que había cultivado antes ahora se emparejaba con acción tangible, estrategia, convirtiéndose en empoderamiento. Para la tarde la habitación se había transformado en un centro de mando. Todos tenían un rol. Paloma y Mateo ayudaban a organizar archivos y hacer notas preliminares sobre los patrones de Esteban. Elena llamaba contactos para guía legal y apoyo. Ofelia coordinaba horarios y logística. Milena analizaba cada documento con precisión. Observé con el corazón hinchado, dándome cuenta por primera vez desde la traición de que no estaba sola. En ese momento, la enormidad de la situación ya no se sentía paralizante. Rodeada de aliados que compartían insight y lealtad, entendí que nuestra fuerza colectiva podía contrarrestar el aislamiento cuidadosamente construido en el que Esteban había confiado. Sentí un cambio sutil, pero innegable agencia, no desesperación, guiando nuestros próximos movimientos. La casa se sentía inusualmente quieta esa mañana. El zumbido del tráfico matutino de la Ciudad de México
filtrándose débilmente a través de las altas ventanas. Me senté en la mesa del comedor flanqueada por Ofelia y Milena, nuestras laptops abiertas y pilas de documentos organizados con cuidado. Lo que había empezado como una cronología aproximada de la traición de Esteban se convertía rápidamente en una investigación a gran escala de la red financiera que había tejido bajo nuestras narices. Milena navegaba por estados de cuenta de nuestras cuentas conjuntas y murmuraba por lo bajo: «Esto no es solo mala administración. Miren estos retiros, 400.000 pesos aquí, 300.000 allá, todos, de la cuenta destinada a gastos del hogar y necesidades de los niños». Y estas transferencias, agregó apuntando a varios registros digitales, parecen ir a una cuenta privada que no reconozco. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Era una cosa saber que había sido infiel. Otra enteramente ver la diversión calculada de fondos designados para la seguridad de Paloma y Mateo. Rastreé las transacciones contra cuotas escolares, inscripciones a campamentos y gastos médicos ocasionales. Brechas de moras inexplicadas y duplicaciones estaban esparcidas por todo. «Está desviando dinero de todo», susurré, incredulidad tiñendo mi voz. Ofelia se inclinó, expresión seria. «Esto es más que mal juicio, es sistemático. Necesitamos congelar lo que se pueda y preparar documentación para la abogada. Si ha estado planeando esto por meses, probablemente está preparado para discutir cada movimiento». Asentí, sintiendo el peso de meses de manipulación invisible. Cada línea contable contaba una historia, vacaciones no tomadas, compras de muebles que no coincidían con recibos, y lo más alarmante, retiros de los fondos fiduciarios de los niños. Levanté una página mostrando depósitos destinados a gastos educativos de Paloma y Mateo. Estos debían permanecer intactos. ¿Cómo podría justificar esto? Milena ajustó sus lentes y respondió: «No lo hará, no ante nadie más que él mismo. Pero cada detalle que has documentado, correos, estados de cuenta, recibos, nos da ventaja. Podemos mostrar intención y patrón, lo cual es crucial». Me recosté y solté un largo suspiro, el primero real desde la noche anterior. El enojo bullía, pero también la determinación. Por años había deferido a Esteban, minimizado mis necesidades para mantener el hogar y proteger la normalidad de los niños. Ahora el patrón era innegable y estaba claro que las apuestas habían escalado. Paloma, parada en silencio detrás de las sillas, observaba a cada una. Habló al fin, voz firme pese a su edad. «Mamá, no podemos dejar que nos quite esto. Ni la casa, ni el dinero, ni nuestras vidas». Mateo hizo eco en voz baja desde detrás de ella. «Sí, tenemos que contraatacar». Su claridad, no contaminada por pretensiones o manipulación, ofrecía una perspectiva rara y ancladora en medio del caos. Abrí una carpeta separada con escrituras de propiedades e inversiones. Las discrepancias ahí eran igual de alarmantes. Fondos habían sido movidos de cuentas conjuntas a entidades de las que nunca fui informada, y múltiples activos que Esteban decía eran solo suyos mostraban signos de financiamiento parcial, de recursos maritales compartidos. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones. Cada mentira que había dicho, cada justificación preparada, había sido construida sobre meses de planificación cuidadosa. Ofelia puso una mano reconfortante sobre la mía. «Tenemos las piezas», dijo con firmeza. «Ahora se trata de armar el caso. Paso a paso. No estás sola en esto». Por primera vez sentí un destello de claridad estratégica. Esteban había pasado meses construyendo una red intricada. Ahora yo la desmantelaría con precisión, con aliados y con evidencia. Cada transacción documentada, cada irregularidad destacada, era otro paso hacia reclamar la seguridad de los niños, la casa y mi autonomía. A media tarde la mesa estaba cubierta de documentos, hojas de cálculo y notas. Lo que había comenzado como una mañana de incertidumbre se transformó en el primer día de acción metódica. La traición ya no era abstracta. Era tangible, medible y algo que podía confrontar. Al cerrar mi laptop, miré a Paloma y Mateo, sus expresiones resueltas. «Lo haremos juntos», dije, voz firme pero calmada. Asintieron, reconociendo en silencio la seriedad de lo que venía. Y en ese momento quieto un sentido de propósito se asentó sobre mí. El sol de la tarde se inclinaba a través de las altas ventanas de nuestra casa en la colonia Roma, proyectando haces largos y estrechos sobre los pisos de madera pulida.
Le había pedido a Esteban que viniera insistiendo en que fuera privado solo con Paloma y Mateo presentes. El aire en la habitación se sentía tenso, cargado con meses de traición comprimidos en unos pocos latidos. Esteban llegó impecablemente vestido como siempre, su traje a medida, casi un escudo contra el caos que había causado. Se detuvo en la puerta ofreciendo una sonrisa cautelosa casi ensayada. Rosalía, dijo, voz suave controlada. ¿Querías hablar? No me levanté de inmediato. Lo dejé parado ahí, un recordatorio vivo de la vida que creía habíamos construido juntos. Sí, respondí en voz baja, dejando mi laptop y archivos en la mesa auxiliar. Necesitamos hablar sin distracciones, sin excusas. Paloma dio un paso adelante, brazos cruzados a la defensiva, Mateo cerca detrás. Las expresiones de los niños eran una mezcla de miedo, dolor y resolución callada. Verlos me recordaba lo que más importaba, no el enojo que sentía hacia Esteban, sino la estabilidad y protección que merecían. Esteban se aclaró la garganta. Quiero que entiendan. ¿Entiendan? Interrumpí, voz estable, aunque mi pecho dolía. ¿Entiendan que por meses has planeado una vida sin nosotros? ¿Que usaste los fondos fiduciarios de los niños y nuestros activos compartidos para construir un futuro con otra? Sus ojos parpadearon, una sombra de culpa cruzando su máscara compuesta. No es lo que piensan, dijo, pero sus palabras eran débiles, poco convincentes. Miró a Paloma, quien lo miró de vuelta con determinación inquebrantable. Has traicionado todo, dijo ella con firmeza. A todos nosotros. Y ahora tenemos que vivir con las consecuencias de tus decisiones. La voz pequeña de Mateo rompió la tensión, temblorosa pero clara. ¿Nos dejas, papá? ¿De verdad? Su pregunta flotó en el aire, pesada e implacable. Sentí el aguijón de mi propio dolor reflejado en sus ojos jóvenes. Tomé una profunda respiración, centrándome antes de hablar. «Has tomado tu decisión», dije, voz calmada pero inflexible. «Mañana o cuando decidas irte, te llevarás tus cosas y tus planes. La casa, el dinero, los fondos de los niños pertenecen a más que solo a ti. Y no somos invisibles en esto». Esteban se movió incómodo. «Me importan», dijo, pero las palabras carecían de peso. ¿Pensaste? La voz de Paloma se agudizó. ¿Pensaste que era aceptable mentir, manipular y borrarnos de tu vida mientras mantenías apariencias? Su tono cortó su desviación, yendo al corazón de su engaño. Lo miré con firmeza. Puedes haber hecho planes a nuestras espaldas, pero no controlarás cómo respondemos. Las vidas de Paloma y Mateo no son peones para tu conveniencia. No serán daños colaterales por tus elecciones. La habitación cayó en silencio, el único sonido el tic-tac distante del reloj de pared. Vi un destello de reconocimiento en los ojos de Esteban, quizás dándose cuenta por primera vez de que la narrativa que había construido tan cuidadosamente se desmantelaba ante él. Paloma se inclinó hacia mí, su mano encontrando la mía. Mateo se mantuvo cerca, sacando consuelo de nuestra proximidad. Estaremos bien, susurré, aunque mi corazón aún dolía. Avanzaremos juntos, no importa qué decida él. Esteban miró a los niños, luego a mí, tensión y frustración contorsionando sus rasgos. Nunca quise lastimarlos, murmuró. Las palabras huecas e insuficientes confirmaban todo lo que ya sabíamos, las intenciones no deshacían las acciones. Asentí una vez con finalidad en mi postura. Las intenciones son irrelevantes ahora. Lo que importa es la responsabilidad y avanzar. Mi mirada cayó sobre Paloma y Mateo. Nos protegeremos unos a otros. Y reconstruiremos más fuertes que antes. La confrontación persistió en la habitación, una mezcla de emoción cruda, verdades no dichas, y los hilos frágiles de confianza comenzando a tejerse de nuevo. Afuera, la ciudad continuaba ajena a la quieta revolución, desplegándose en una casa histórica de la Ciudad de México. Y dentro de esas paredes sentí un cambio tentativo de traición hacia reclamación, de desesperación hacia propósito. El Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México se sentía vivo de una forma que no había experimentado en años. La luz matutina entraba por las grandes ventanas del ala renacentista, iluminando los pisos de madera pulida y las pinturas curadas con cuidado. Caminé por las galerías con un sentido de propósito que había olvidado, cada paso resonando en los salones quietos, un recordatorio de que este espacio siempre había sido mío para comandar.
Benjamín, el director del museo, me recibió en las oficinas administrativas con una sonrisa cálida. «Rosalía, es maravilloso verte de vuelta a tiempo completo», dijo entregándome una carpeta gruesa de documentos. «La Junta ha aprobado tu propuesta de exposición. Están tan emocionados como nosotros por ver tu visión cobrar vida». Tomé la carpeta sintiendo un torrente de vindicación y alivio. Años de involucramiento disminuido, meses de dudas autoimpuestas por una vida interrumpida, todo parecía retroceder en ese momento. Esto no era solo sobre trabajo, era reclamarme a mí misma, reafirmar mi voz y autoridad en un campo que había amado desde mis 20 tempranos. Diana Chávez, mi colega y curadora compañera, apareció a mi lado, café en mano. «Ya era hora», dijo suavemente, ojos brillantes con admiración genuina. «Has estado subutilizada por demasiado tiempo. El museo necesita esto. Tú lo necesitas». Sonreí, la tensión en mis hombros aflojándose por primera vez en días. «Se siente extraño pero invigorante», admití. Nunca me di cuenta de cuánto había dejado resbalar mi vida profesional mientras manejaba el caos personal. Benjamín gesticuló hacia una gran mesa en la oficina, ahora cubierta con bocetos preliminares, listas de artistas y solicitudes de préstamos de colecciones europeas. «Aquí está todo lo que hemos alineado hasta ahora. Quiero que tomes el liderazgo en cada aspecto: investigación, disposición, notas curatoriales. Te lo has ganado». Sentada a la cabecera de la mesa, abrí la carpeta y tracé las páginas de mi propuesta. Retratos de artistas renacentistas femeninas, olvidadas, planes de exposición anotados y ensayos contextuales que había preparado años atrás. Ahora se sentían como un puente, conectando mi ambición pasada con la oportunidad presente. Al fin podía dar vida a la visión que había archivado por un matrimonio que me había fallado. Mientras comenzaba a mapear el flujo de la exposición, Diana se inclinó apuntando a un retrato de Levina Tirling. «Si aseguramos este préstamo será el centro», notó. Asentí, excitación chispeando en mí. Cada decisión, cada anotación me recordaba que mi expertise aún importaba, que tenía agencia más allá del dolor personal que había consumido mi vida. Por primera vez en meses sentí la emoción del compromiso intelectual, el tipo que me había atraído a la historia del arte en primer lugar. Correos, llamadas y notas de investigación llenaron la mañana y me encontré inmersa en rigor profesional en lugar del caos en casa. Cada confirmación de piezas prestadas, cada acuerdo con coleccionistas europeos, se convertía en una victoria callada, una afirmación sutil de que mi vida no se definía solo por la traición de Esteban. Cuando llegó la hora del almuerzo, me detuve para mirar por la ventana al jardín de esculturas. La ciudad zumbaba abajo, y por primera vez en semanas sentí un sentido de alineación entre mi resiliencia personal y propósito profesional. La exposición no era solo un proyecto académico, era una declaración. Una reclamación de tiempo, expertise y la autoridad que había sido quitada en silencio durante los años en que intenté mantener un hogar fracturado. Diana me entregó una taza de café y sonrió. «Estás de vuelta», dijo simplemente, pero el significado era profundo. De vuelta en control, reconocida, empoderada. Le devolví la sonrisa sintiendo un calor que no me había permitido en meses. Mientras volvía a las propuestas y correos, me di cuenta de que el éxito profesional no era una panacea para el dolor, pero era un paso necesario para reclamarme mi confianza y mi futuro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí capaz de abrazar lo que venía tanto en el museo como en la vida. El trabajo esperaba. También la vida que estaba determinada a reconstruir. La mesa del comedor se había transformado en una sala de guerra. Archivos apilados ordenadamente frente a mí, laptops zumbando suavemente y notas salpicadas de resaltados y anotaciones esparcidas por la superficie pulida. Mis hermanas Ofelia y Milena se sentaban a cada lado, expresiones tensas con enfoque, mientras Benito, el abogado de confianza de la familia, rondaba cerca del borde de la mesa, revisando documentos con cuidado meticuloso. «Aquí es donde empezamos», dije tomando una profunda respiración. «Custodia, finanzas y propiedad. Todo debe contabilizarse, nada al azar». Paloma se posaba a mi lado, manos dobladas pero ojos alerta. «Sabemos lo que ha estado haciendo papá», dijo en voz baja. «Pero, ¿cómo nos aseguramos de que pare?» «Controlando la narrativa y documentando todo», respondió Benito asintiendo.
Presentamos hechos al tribunal que son irrefutables. Correos, estados de cuenta, testimonios de testigos, cada detalle cuenta. El objetivo es mostrar el mejor interés de los niños y tu involucramiento, Rosalía, como su cuidadora principal en los últimos 5 años. Me incliné adelante escaneando las hojas de cálculo que Ofelia había preparado. Activos maritales, cuentas fiduciarias y evidencia de desvío estaban expuestos. No solo me traicionó emocionalmente, dije voz estable. Ha puesto en riesgo nuestra seguridad financiera y el futuro de los niños. Tenemos que actuar rápido y metódicamente. Milena, siempre práctica, tocó una sección resaltada. Deberíamos mapear la cronología de sus acciones, mostrar cuándo empezó a redirigir fondos, cuándo planeó la mudanza y correlacionarlo con el engaño en casa. Eso establece intención. Paloma, mirando entre los adultos, añadió: también podemos mostrar las pequeñas cosas, eventos escolares, ferias de ciencias, torneos de debate. Has estado ahí cada vez. Él nunca lo ha visto. Pero el tribunal debería. Benito asintió aprobadoramente. Esos ejemplos cotidianos son tan convincentes como la evidencia financiera. Humanizan el caso y demuestran cuidado consistente, lo cual es crítico en tribunales familiares. Sentí un surge de determinación. Por tanto tiempo la traición me había dejado paralizada, insegura de dónde empezar. Ahora, con el equipo armado, la estrategia reemplazaba al pánico. Podía sentir el peso de las semanas pasadas asentándose en propósito. Ofelia abrió su laptop sacando correos e intercambios de textos. Aquí está todo lo que he archivado desde el momento de la llamada, dijo. Declaraciones, mensajes, incluso notificaciones de actividad en cuentas. Si intenta alegar que no sabíamos esto, prueba lo contrario. Paloma se acercó más, escaneando la pantalla. Esto muestra exactamente cómo manipuló las cosas. Nos subestimó, pero no contó con el trabajo en equipo. Exacto, dije, una sonrisa tenue rompiendo la tensión. Esto no es solo sobre ventaja legal. Es sobre reclamar nuestras vidas, proteger a los niños y establecer límites que no pueda ignorar. Benito habló de nuevo, delineando los próximos pasos. Una vez finalicemos la documentación, redactaremos peticiones para custodia y derechos de visita formales. Las cuentas fiduciarias requerirán congelamientos temporales y la división de propiedades se someterá con divulgación completa de fondos desviados. El timing es clave, queremos ser proactivos, no reactivos. Observé cómo mis hermanas y niños absorbían el plan. Había una intensidad callada en la habitación, un sentido de que por primera vez en semanas estábamos unificados. Incluso Paloma, apenas 15, parecía cargar un peso más allá de sus años, su lealtad y perspicacia, un activo invaluable. Mamá susurró: podemos hacerlo. Estamos juntos. Apreté su mano sacando fuerza de su confianza. Sí, dije suavemente, y lo haremos. Cada paso deliberado y cuidadoso. Esto termina el caos y empieza un nuevo capítulo para nosotros. Mientras la tarde se extendía hacia la noche temprana, revisamos cada documento, ensayamos escenarios potenciales de tribunal y planeamos contingencias. La complejidad de las acciones de Esteban requería vigilancia, pero también reforzaba algo que casi había olvidado: el poder de una comunidad que se niega a ser manipulada. Para cuando concluimos, un sentido de logro callado se asentó en la habitación. Las piezas estaban en su lugar, el plan coherente, nuestra resolución inquebrantable. El caos se había transformado en estrategia, el miedo en determinación, la traición en acción. Y en ese momento me di cuenta de que por primera vez en meses, no solo reaccionábamos. Orquestábamos el futuro juntos, deliberadamente, sin flaquear. La luz matutina se derramaba por los pisos de madera de nuestra casa en la colonia Roma, pero el calor hacía poco por aliviar el frío que sentía. Los archivos y documentos que habíamos reunido en días previos estaban esparcidos por la mesa del comedor como evidencia en un juicio que nunca anticipé liderar. Cada hoja revelaba otra capa de engaño, otra traición calculada meticulosamente a lo largo de años. Benito, ya sentado con sus notas y laptop abierta, levantó la vista cuando entré. Hemos empezado a conectar los puntos, dijo tono mesurado. Lo que has descubierto hasta ahora es solo el comienzo. Me hundí en la silla frente a él,
mis dedos rozando el borde de las hojas de cálculo que Ofelia había impreso durante la noche. Cada transacción, cada correo, cada fondo retirado contaba una historia, una que pintaba a Esteban no como el padre y esposo devoto que presentaba, sino como un manipulador maestro que había controlado sistemáticamente nuestro hogar. Paloma, sentada en silencio a mi lado, se inclinó para observar. Sabía que algo andaba mal, dijo suavemente. Pero no me di cuenta de cuánto planeaba mantenernos aislados. Sus palabras me golpearon con claridad dolorosa. No era solo el romance lo que había socavado nuestra familia. Era la forma en que había creado un mundo donde éramos dependientes, fragmentados y ajenos. Llamadas filtradas, visitas monitoreadas, incluso nuestras interacciones con amigos y familia habían sido sutilmente limitadas. Cada excusa que ofrecía para alejarme de oportunidades profesionales, cada demora o malentendido, todo parte de un diseño mayor. Ofelia tocó una carpeta etiquetada «Transferencias bancarias a cuentas fiduciarias». «Miren esto», dijo apuntando a las columnas de números. «Fondos de las cuentas educativas de Paloma y Mateo han sido redirigidos en el último año». Estaba financiando su nueva vida sin que nadie notara. Exhalé bruscamente, el enojo subiendo pero templado por la claridad de la estrategia. El alcance de su engaño era staggering, pero ahora visible. Ya no hilos invisibles tejiendo a través de la tela de nuestras vidas, todo yacía expuesto. Milena, que había estado revisando precedentes legales en silencio, añadió: «Esto muestra más que manipulación financiera. Prueba intención. Los tribunales verán que sabía exactamente lo que hacía». Sentí un surge de indignación y resolución. Por tanto tiempo había cuestionado mis instintos, preguntándome si imaginaba los patrones sutiles, las traiciones pequeñas pero acumulativas. Ahora, armada con evidencia, la imagen era innegable. Cada mentira, cada omisión, cada intento de control había sido deliberado. Paloma se acercó más voz estable. Mamá nos subestimó. Pensó que no notaríamos, no contraatacaríamos. Pero podemos. Tenemos todo lo que necesitamos para protegernos y a los niños. Su confianza fortalecía la mía. Me di cuenta de que mi propia duda y vacilación habían sido parte de su diseño. Contaba con complacencia con la rendición callada de la persona que decía amar. Pero esa versión de mí ya no existía. La traición había despertado algo largamente dormido, una claridad feroz, un rechazo a ser manipulada más. Benito habló de nuevo, delineando los próximos pasos. Documentamos, organizamos, preparamos las declaraciones juradas. Cada texto, cada correo, cada estado de cuenta, todo va a una narrativa coherente para el tribunal. La clave es mostrar el patrón, no incidentes aislados. Así reclamamos control. Asentí, absorbiendo el peso del plan. Años de engaño casi nos habían roto, pero por primera vez el engaño ya no tenía poder sobre mí. Sentí el cambio en perspectiva. El caos de la traición se convertía en marco para acción deliberada, las mentiras en evidencia, el miedo en enfoque. Paloma extendió la mano y apretó la mía. «Estamos contigo, mamá». Cada paso. Le sonreí, el calor anclándome. Y juntos nos aseguraremos de que la verdad se vea. No más sombras, no más agendas ocultas. Esta familia sobrevivirá y lo hará en nuestros términos. Mientras reuníamos los archivos restantes listos para preparar las batallas legales adelante, sentí una extraña mezcla de agotamiento y empoderamiento. El alcance completo de la duplicidad de Esteban era horroroso, pero conocerlo, nombrarlo y confrontarlo me daba un poder que no había tenido en años. Por primera vez desde esa llamada fatídica, sentí los bordes de la claridad afilarse. La red de mentiras ya no podía atraparnos. El camino adelante era daunting, pero nuestro para navegar guiado por verdad, evidencia y el lazo inquebrantable de nuestra familia. La luz matutina filtraba a través de las altas ventanas de la Ciudad de México, proyectando un brillo cálido sobre el caos organizado de la mesa del comedor. Archivos, hojas de cálculo y correos impresos estaban apilados ordenadamente, cada uno etiquetado y listo para presentación. Habían pasado 2 días desde que descubrimos el alcance completo de la duplicidad de Esteban y ya las primeras victorias sutiles empezaban a aparecer. Paloma y Mateo estaban más callados de lo usual,
pero podía sentir un renovado sentido de estabilidad en sus movimientos. El desayuno había sido un asunto calmado con Mateo, arreglando su cereal con cuidado, mientras Paloma hacía una lista de tareas escolares. Por primera vez, desde la revelación, seguían rutinas en términos que se sentían familiares y seguros, guiados, no por las manipulaciones de su padre, sino por las reglas del hogar que habíamos restablecido en silencio. Benito se sentaba a mi lado, laptop abierta, revisando resúmenes de cuentas. Hemos logrado colocar restricciones temporales en su acceso a las cuentas fiduciarias, reportó. No es permanente, pero nos da tiempo para preparar los filings legales y les da a los niños algo de seguridad financiera. Exhalé alivio mezclándose con determinación. No era la victoria completa que anhelaba, pero ver control restaurado en formas tangibles, claridad financiera, la habilidad de salvaguardar las rutinas de Paloma y Mateo, era poderoso. Cada medida pequeña era un bloque de construcción, una demostración de que el caos que Esteban había creado no era absoluto. Ofelia, que se había quedado tarde la noche anterior, revisando correos con Milena, se inclinó adelante. Está notando el contraataque. Deberían ver los mensajes que envía, mitad excusas, mitad intentos de intimidar. Sonrió irónicamente. Casi es cómico. Dejé escapar una breve risa, la primera en días que no se sentía forzada. Se sentía como respirar de nuevo, pequeño pero real. Bien dije que se dé cuenta de que el juego no es unilateral. Paloma extendió la mano y tocó la mía. Mamá, me están dejando ayudar a planear nuestras visitas y horarios de tareas, dijo tono orgulloso pero cauteloso. Es como si ahora tuviera voz, no solo papá decidiendo todo. Sus palabras me calentaron más que cualquier documento o estrategia legal pudiera. Por primera vez los niños eran participantes, no peones. Incluso el control más pequeño sobre sus vidas diarias importaba, era una reclamación sutil de agencia para todos. Milena intervino, voz estable y metódica. También hemos logrado claridad preliminar en las cuentas conjuntas. Algunos fondos fueron desviados, pero hemos identificado las transacciones clave. Podemos desafiar o recuperarlas según sea necesario. Asentí sintiendo momentum construyéndose. Cada victoria pequeña, seguridad financiera temporal, input en las rutinas de los niños, ventaja legal incremental, era prueba de que podíamos desmantelar el control que Esteban había manejado tan fácilmente por años. El trabajo era painstaking, pero funcionaba. Incluso la atmósfera en la casa cambiaba sutilmente. El comedor, una vez tenso con miedos no dichos, ahora se sentía como un centro de mando, un lugar de colaboración y estrategia, en lugar de dread silencioso. Podía ver la misma chispa de resolución en los ojos de mis hermanas, en la eficiencia calmada de Ofelia, en la determinación callada de Paloma. Mientras observaba a Mateo verificar metódicamente sus tareas escolares y a Paloma coordinar su horario, sentí un raro sentido de satisfacción. Estas eran victorias pequeñas, sí, pero nuestras. Cada rutina protegida, cada cuenta asegurada, cada reconocimiento de nuestra planificación, era un recordatorio de que la marea podía girar aunque lentamente. Me levanté estirando mis hombros, sintiendo la tensión en mi espalda aflojarse ligeramente. Hoy consolidamos, dije. Cada documento, cada plan, cada conversación cuenta. Un paso a la vez. Los niños asintieron pareciendo entender más de lo que sus años sugerirían. Incluso ante traición y manipulación, los primeros destellos de control, claridad y momentum habían emergido. Y por primera vez desde la llamada que destrozó nuestro mundo, sentí un surge tenue pero innegable de esperanza. Victorias pequeñas, me di cuenta, eran más que simbólicas. Eran prueba de que el caos podía desafiarse, que incluso el engaño más cuidadosamente construido podía confrontarse, y que la vida que reclamábamos pieza por pieza era nuestra para definir. Los escalones de mármol del juzgado familiar de la Ciudad de México se sentían más fríos de lo que recordaba, cada pisada resonando a través del vasto vestíbulo silencioso. Ajusté mi blazer azul marino, enderecé mi falda y tomé una profunda respiración. A mi lado Paloma y Mateo sostenían mis manos con fuerza, sus agarres pequeños pero estables anclándome. Elena y Roberto Morales caminaban justo detrás, una presencia tranquilizadora en la tormenta de procedimientos legales. Mis hermanas y Benito nos flanqueaban cargando carpetas, laptops
y un aire de determinación callada. Al entrar a la sala C, la iluminación fluorescente proyectaba un brillo crudo sobre los bancos de madera desgastados. La jueza Vargas se sentaba con expresión austera, su cabello entrecano, recogido en un moño apretado, ojos escaneando la habitación, con la precisión de alguien que lo había visto todo. Esteban y su abogado ya estaban sentados al lado opuesto, su postura rígida, ojos saltando ocasionalmente hacia los niños. Parecía calmado, casi practicado, pero podía sentir la tensión bajo su traje a medida. Susana López, nuestra abogada de Derecho Familiar, se inclinó hacia mí. Recuerda, presentamos realidad, no emoción. Apégate a hechos, documenta todo. Deja que los niños hablen honestamente. Asentí aferrando mi propia carpeta más fuerte llena de registros escolares, formas médicas, horarios extracurriculares y correspondencia que detallaba mi involucramiento en los últimos 5 años. Cada entrada, cada nota, cada foto era un ladrillo en la fundación de nuestro caso. Los procedimientos comenzaron formalmente con la jueza Vargas delineando las peticiones, Esteban solicitando custodia exclusiva a los abuelos Morales, pidiendo visitas formales y mi solicitud para mantener un rol significativo en las vidas de Paloma y Mateo. Mientras el abogado de Esteban hablaba pintándolo como un padre devoto asegurando estabilidad, noté un destello de familiaridad, su narrativa meticulosa, usual, pulida, persuasiva, pero tan hueca en honestidad. Cuando fue nuestro turno, Susana presentó nuestra documentación sistemáticamente. Su señoría comenzó. Voz estable. La señora Mendoza ha funcionado como cuidadora principal de estos niños por los últimos 5 años. Registros de asistencia, contactos médicos, eventos escolares y supervisión diaria demuestran su rol consistente y dedicado en su crianza. Gesticuló hacia las carpetas destacando el cuidado, las noches tardías, la coordinación de horarios, la ayuda con tareas, el nutrimiento que había pasado desapercibido fuera de nuestro hogar. La voz de Paloma tembló ligeramente cuando fue llamada a testificar, pero sus palabras fueron mesuradas. Sé que mamá siempre está ahí. Me ayuda a estudiar, va a mis torneos de debate, revisa mis proyectos. Papá no siempre está como ella. Mateo siguió más callado pero igual resuelto. Mamá me ayuda con mi feria de ciencias. Es la que arregla problemas, no solo nos dice qué hacer. Sus testimonios crudos y honestos resonaron por la sala cortando la imagen cuidadosamente construida de Esteban. Observé cómo los ojos de la jueza Vargas se suavizaban imperceptiblemente. La ley a menudo favorecía conexión biológica, tradición y definiciones legales claras, pero la realidad vivida de nuestra familia era innegable. Los niños claramente reconocían quién había estado presente, quién los había apoyado a través de duelo y hitos por igual. Sus voces eran pequeñas, pero pesadas, un contrapeso a la precisión procedural alrededor. Esteban se movió en su asiento con postura apretada, mirando a los niños con una mezcla de irritación e incredulidad. Susurró algo a su abogado, quien garabateó notas rápidamente. Estaba claro que no había anticipado este nivel de evidencia organizada y testimonio cándido. Cada momento en que intentaba enmarcar su narrativa como ordenada y adecuada, nuestra documentación y las palabras de los niños la desmantelaban incrementalmente. Cuando llegó mi turno hablé claramente, controlada pero infundida con la gravedad callada de experiencia vivida. Su señoría, no reclamo derechos para mí. Estoy aquí por los niños. Estos últimos 5 años he sido una presencia constante en sus vidas, guiando, nutriendo y abogando por ellos. Removerme abruptamente interrumpiría su estabilidad, su seguridad emocional y la confianza que hemos construido juntos. Mi mirada barrió la sala aterrizando en Paloma y Mateo. Sus ojos estables y confiados fortalecieron mi coraje. La jueza escuchó atentamente, ocasionalmente tomando notas, y luego hizo preguntas puntuales sobre cómo se habían manejado las rutinas de los niños, cuidado emocional y escolaridad. Cada respuesta reforzaba la narrativa que habíamos construido, que mi rol había sido consistente, comprensivo y esencial. Mientras la audiencia recesaba brevemente, exhalé dejando la tensión escapar momentáneamente. Las apuestas nunca se habían sentido más altas, la estructura de nuestra familia, el bienestar de los niños y la integridad de lo que había nutrido
colgaban en balance delicado. Fuera de la sala, Elena susurró suavemente apretando mi mano. No importa qué te ven. Eso importa. Regresando adentro, la siguiente fase esperaba argumentos legales sobre horarios de custodia, derechos de visita y la determinación final de cómo procederían las vidas de los niños. Pero por ahora, las primeras grietas en la fachada cuidadosamente construida de Esteban eran visibles, y el momentum que habíamos construido painstakingmente era palpable. Cada detalle documentado, cada testimonio honesto, era un triunfo pequeño en una batalla que había parecido insuperable solo semanas atrás. La sala se sentía cargada con una calma tensa mientras la jueza Vargas regresaba al estrado. Su mirada barrió la habitación asentándose brevemente en cada parte antes de comenzar a hablar. Después de cuidadosa consideración de la evidencia, testimonios y el mejor interés de los niños, el tribunal emite el siguiente fallo. Contuve el aliento aferrando la mano de Paloma, sintiendo el calor y firmeza de sus dedos pequeños contra los míos. La otra mano de Mateo descansaba ligeramente en mi brazo, su resolución callada usual, prestando fuerza a mis nervios. Elena y Roberto se inclinaron ligeramente, listos para absorber lo que viniera su presencia, una red de apoyo silenciosa en la que había confiado durante esta ordalía. La custodia física primaria de Paloma y Mateo permanecerá con el señor Vargas, continuó la jueza. Mi corazón se hundió por una fracción de segundo. Luego las siguientes palabras me levantaron. Sin embargo, la petición de los abuelos Morales por visitas se concede, y la señora Mendoza deberá incluirse plenamente en estos periodos de visita. Adicionalmente, se implementa un plan parental transicional por los próximos 12 meses, permitiendo a la señora Mendoza tiempo parental programado regularmente independiente del horario de los abuelos, incluyendo cenas semanales y estancias nocturnas en fines de semana alternos. Sentí la tensión en mi pecho aflojarse ligeramente. El reconocimiento legal de mi rol en las vidas de los niños, por limitado que fuera, era real, vinculante y ejecutable. Era una validación de 5 años de cuidado, amor y presencia inquebrantable. Miré abajo a Paloma y Mateo, notando el alivio callado reflejado en sus expresiones, las exhalaciones sutiles, el enderezamiento leve de sus hombros. El rostro de Esteban era impasible, pero podía ver la rigidez en su mandíbula, la forma en que sus ojos saltaban nerviosamente a su abogado. La aura de control cuidadosamente construida que había mantenido por tanto tiempo mostraba las grietas más tenues. No me regodeé. No había satisfacción en su derrota. Mi enfoque permanecía solo en los niños, en la seguridad, estabilidad y continuidad que merecían. Después de que el mazo de la jueza cayera señalando el fin formal de la sesión, Elena apretó mi hombro. «Lo lograste. Los protegiste», susurró voz gruesa con emoción. Paloma se presionó más cerca, descansando su cabeza contra mi brazo. Mamá, murmuró suavemente, nos quedamos juntos. Mateo asintió en silencio, casi en ahue, entendiendo que nuestras vidas continuarían con el lazo intacto. En ese momento el peso de las semanas pasadas, el shock, traición y miedo comenzó a levantarse. Un optimismo cauteloso tomó su lugar. Habíamos logrado no solo una victoria legal, sino emocional. La fundación de nuestra familia, aunque alterada y redefinida, había perdurado. Miré a los niños, a mi familia de pie con nosotros, y sentí un profundo sentido de gratitud. Por primera vez desde esa llamada fatídica, un futuro que incluía estabilidad, amor y esperanza, para todos se sentía posible. La luz matutina se derramaba por las altas ventanas de mi departamento en la Ciudad de México, capturando motas de polvo que bailaban como chispas diminutas de esperanza. Por primera vez en años me moví por el espacio libremente, sin la sombra constante de Esteban sobre cada decisión. El arreglo de custodia transicional me había otorgado un sentido renovado de autoridad, no solo en las vidas de los niños, sino en la mía. Comencé el día preparando desayuno para Paloma y Mateo, saboreando las pequeñas rutinas que por mucho tiempo había dado por sentadas. Su risa y charla llenaban la cocina, un soundtrack reconfortante para el sentido de normalidad que había luchado tanto por preservar. Mateo ponía la mesa con cuidado mientras Paloma recontaba highlights de su debate escolar, y me di cuenta de cuán profundamente entrelazada se había vuelto mi vida con la de ellos, no por obligación, sino por confianza
y amor compartidos. Más tarde regresé al Museo Nacional de Arte, entrando a la oficina curatorial con propósito renovado. Mi propuesta de exposición ganaba atracción, y colegas se acercaban con preguntas, feedback y aliento. Me di cuenta de cuánto había dejado dormitar mis talentos subordinados a una vida que creía debía mantener. Cada discusión, cada elección estratégica sobre préstamos y disposiciones me recordaba que mi identidad profesional aún importaba y que tenía derecho a reclamarla plenamente. Las noches se pasaban en silencio, a veces leyendo, a veces escribiendo en diario, ocasionalmente esbozando en el autorretrato, a medio terminar que había comenzado 3 días después de que Esteban se fuera. El acto de pintar se sentía simbólico, una expresión de mi yo emergente frágil pero insistente. Con cada pincelada reclamaba piezas de una vida que había dejado de lado aprendiendo a equilibrar mis necesidades con las de los niños. Para fin de semana reconocí una transformación sutil pero profunda. Mi independencia ya no era abstracta, era tangible, práctica y apoyada por familia, amigos y aliados profesionales. Estaba aprendiendo a confiar en mí de nuevo, a tomar decisiones ancladas en realidad, no en miedo. El pasado no podía deshacerse, pero mi futuro era mío para definir un paso deliberado a la vez. La luz tardía de la tarde se derramaba por la sala, mientras Paloma y Mateo jugaban en silencio en la alfombra, su risa ligera y sin cargas. Los observé desde la cocina sintiendo una calma que no había conocido en años. El horario de custodia transicional me permitía guiar sus vidas sin miedo a perderlos, y cada momento pequeño juntos reforzaba el lazo que habíamos luchado por preservar. Más tarde regresé al museo revisando detalles finales para la exposición venidera. Colegas me saludaban cálidamente, su respeto y confianza evidentes en cada interacción. Me di cuenta de que reclamar mi identidad profesional no era solo sobre reconocimiento. Era sobre probarme a mí misma que mis habilidades, intuición y pasión tenían valor más allá del control de cualquiera. Esa noche, mientras arropaba a los niños en la cama, noté un cambio sutil en mí, un nuevo equilibrio entre autoridad y nutrimiento, independencia y conexión. Ya no me definía por traición o pérdida, sino por las elecciones deliberadas que hacía para reconstruir mi vida. Sentada sola en la quietud de mi estudio, reflexioné sobre los meses pasados, el dolor, la estrategia, las victorias pequeñas y significativas. El camino había sido difícil, pero era mío. Podía enfrentar el futuro con claridad, resiliencia y esperanza, sabiendo que una vida reconstruida del dolor podía ser más rica, más profunda y auténticamente mía.